Tiene uso de la palabra el diputado Carlos Raimundi. Gracias, señor presidente. Bueno, unos que la estrategia del gobierno ha sido un fraude, ha sido un escándalo, que es antinacional, que nunca deberíamos haber abierto este canje. Los otros, que nunca deberíamos haber cerrado el canje. Los primeros me hacen acordar a cuando discutía con el maximalismo universitario. Hiciera uno lo que hiciera, siempre eso era una claudicación burguesa y había que hacer más. Aunque no tengan más del 2% del respaldo popular, pero siempre hay que hacer más. Ahí, si tuviera un poquito más de tiempo, me hubiera gustado extenderme en una experiencia latinoamericana, que es la del presidente Correa, que tuvo dos tramos de reestructuración política de la deuda externa de su país. El primero cuando era ministro de Economía, del interinato del presidente Palacio, y después en su primer mandato. Pero voy al resumen, a la conclusión. Si uno analiza, compara lo que fueron los resultados de esa discriminación política de la deuda con las cifras originales, ni en términos absolutos, ni en la relación con el PBI de Ecuador encuentra resultados mejores de los que tuvo el canje de la deuda externa argentina. Es decir, yo desde lo conceptual, desde el ideal político, comparto la idea de la discriminación de la legitimidad. Pero cuando uno analiza la quita de capital, el alargamiento de los plazos de pago y la curva de vencimientos, se da cuenta que hubo resultados que hubieran sido muy similares a si se hubiera utilizado el otro mecanismo, con la diferencia de que al ser el único país en América Latina que había caído en default, hubiéramos estado en soledad, no era toda la región la que podía hacer este cuestionamiento. Y si por el 0,45 de los acreedores tenemos la presión que tenemos, imaginemos cuál hubiera sido la situación internacional de la Argentina si hubiéramos puesto en juicio en términos políticos el total de la deuda externa. Los otros planteaban, por ejemplo, que no se debería haber cerrado el plazo del canje anterior. Yo no sé, tal vez sea yo, pero yo a veces no sé si hablan en serio. Porque justamente el poner un plazo y aferrarse claramente al plazo era lo que operaba como un factor de presión para que los acreedores entraran. Si el plazo se extiende indefinidamente, eso termina operando en favor de que los acreedores operen entre sí para que la Argentina modifique las condiciones. Por lo tanto, no quiero extenderme mucho sobre esto. Voy a ir a otro argumento que hemos escuchado, señor presidente, que el fallo fue así de duro por errores de la estrategia argentina. Yo creo exactamente lo contrario. Yo creo que cuanto mejores fueran los argumentos argentinos, más duro iba a ser el fallo. Porque este fallo, que está emitido desde el corazón del capitalismo financiero internacional, es un fallo político, señor presidente. Es un fallo que lo que castiga no es la línea argumental de un estudio de abogado, señor presidente. Lo que este fallo castiga es que a partir de un trípode que es no al ALCA, pago del saldo de la deuda al Fondo Monetario y reestructuración de la deuda privada, la Argentina rompe el mito fundador del sistema financiero internacional, que es país que desobedece, país que desaparece. Y la Argentina no solo que no desaparece, sino que desafiando
la estrategia del sistema financiero internacional logra en estos años recuperar los fondos previsionales, logra recuperar el Banco Central, logra recuperar el control de YPF y logra que el 97% de sus relaciones laborales estén sometidas a negociación colectiva. Eso es lo que castiga este fallo, señor presidente, y no una mala estrategia o una línea argumental de un estudio de abogados. Termino con lo siguiente, señor presidente. Estamos en un mundo dominado por un sistema que necesita sostener su volumen de consumo teniendo crisis de producción. Y por lo tanto, su política es hacerle pagar a los países subdesarrollados, a los que han dominado históricamente, ese déficit. ¿Y por qué vía se lo hacen pagar? Por la vía del proteccionismo, razón por la cual los países del Mercosur se resisten a avanzar en el acuerdo con la Unión Europea, precisamente por la estrategia proteccionista de la Unión Europea. La segunda vía son las condiciones que impone el sistema financiero internacional, volver a hacer entrar a los países al sistema financiero para condicionar después sus políticas económicas. Y la tercera vía es el comercio de armas, que es la industria que más divisas mueve en el mundo, para que ellos se puedan garantizar la provisión de hidrocarburos. ¿Cómo responde la Argentina, señor presidente? La presidenta denuncia el proteccionismo en la reunión del G20, denuncia las guaridas fiscales y apela el fallo contra los fondos buitre y rechaza la intervención militar en Medio Oriente. Es decir, desde la dignidad de una política soberana, intenta desafiar las leyes que gobernaron históricamente a este sistema. Señor presidente, por esa consistencia en la política exterior de nuestro gobierno y de la mayoría de los gobiernos populares de nuestra región, es que apoyamos fervientemente este proceso y este proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado Carlos Raimundi.